Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a hablar de las mezclas y su separación, concentración de las soluciones. Bien, la primera parte se puede decir que es un repaso de materia que ya hemos visto, pero que quisiera entrar un poco más en detalle. Fíjense, recordemos que las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras cuya composición tiene proporciones variables. Recordemos que las mezclas pueden ser homogéneas cuando sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Recordemos las heterogéneas, donde sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. Y tenemos los sistemas coloidales, donde digamos que están el número de partículas está entre la homogénea y la heterogénea. Pero en este caso no se pueden diferenciar a simple vista, pero sí al microscopio óptico. En el caso de las mezclas heterogéneas, aquí podemos añadir una subclasificación, que son las llamadas mezclas heterogéneas groseras, que son aquellas en donde se hace muy evidente la mezcla heterogénea. Por ejemplo, el caso de una ensalada, donde colocamos diferentes tipos de lechuga, colocamos espinacas y otro tipo de ingredientes que a simple vista podemos ver todos sus ingredientes. Por eso se le llama grosera, son muy evidentes. Y tenemos las suspensiones, que son mezclas heterogéneas en las cuales un sólido está suspendido en una solución. Si se deja en reposo, este sólido va a precipitar en esta solución y agitándola, ella puede esparcirse nuevamente en la solución. Bien. ¿Cómo vamos a separar las mezclas? ¿O cómo pueden separarse? En el caso de las mezclas heterogéneas, ellas se pueden separar utilizando técnicas mecánicas, como son la tamización, la decantación, la centrifugación, la filtración y la imantación. Por ejemplo, en el caso de la imantación, aquí tenemos arena y virutas de hierro que con un imán pueden ser separadas de la arena. La centrifugación utiliza este tipo de equipos que se llaman centrífugas, en las cuales un tubo muy parecido a los tubos de ensayo que hemos visto en los laboratorios, se coloca la mezcla heterogénea aquí. Por ejemplo, pueden ser mezclas que tengan pueden ser suspensiones, y este equipo hace girar esos tubos a alta velocidad, produciendo la precipitación de uno de los componentes. Tenemos la filtración, ¿okay?, donde el producto filtrado queda en el papel de filtro, el producto filtrado queda en el papel de filtro y el líquido, que sería el filtrado, queda en el recipiente que tenemos aquí. Tenemos el caso de, por ejemplo, la decantación. Es muy común, por ejemplo, cuando mezclamos dos líquidos que no se mezclan. Recordemos, puede ser aceite y agua. Nosotros podemos eliminar el aceite que estaría flotando en el agua, con mucho cuidado, vertiendo con cuidado el recipiente, y esto nos puede permitir cierta separación, ¿no? Aunque no es muy efectivo, pero nos da cierta separación, en este caso de esta mezcla heterogénea. Bien. Bueno, la tamización, aquí lo que hacemos es utilizar especie de mallas que nos permiten pasar por tamaño de partículas. Es decir, las partículas más pequeñas van pasando y las grandes quedan retenidas en la malla. Tenemos mezclas homogéneas ahora, en donde recuerden que para separarlas
los métodos mecánicos no son suficientes. En este caso debemos utilizar métodos físicos o separación física, ya que recuerden que las mezclas homogéneas no, a simple vista no podemos ver los componentes de la misma. Entonces, estos métodos físicos se basan en las propiedades físicas que posee los componentes de esta mezcla, lo cual nos permite separarlo. Una de las métodos físicos para separación de mezcla es la destilación, que aprovecha los diferentes puntos de ebullición que pueden tener los componentes de la mezcla. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de agua y tenemos un solvente como el éter tiene un punto de ebullición de 32 grados centígrados aproximadamente. El agua de 100, ¿ok? Como ya sabemos. Entonces, si yo esa mezcla la comienzo a... esa mezcla, yo la comienzo a calentar, ¿ok? En caso de que sean miscibles estos dos líquidos, el que tenga el menor punto de ebullición comenzará a destilar primero. Y el de mayor punto de ebullición quedará en este recipiente. Digamos que entonces aquí, por aprovechamiento de la diferencia de punto de ebullición, podemos hacer una separación. Bien. Tenemos técnicas cromatográficas en donde con la ayuda de un papel y un solvente, el solvente, que es esto azul, comienza a ser absorbido por el papel y este punto oscuro es la mancha de tinta en este caso y podemos separar los componentes de esta mancha de tinta. Componentes que son diferentes pinturas que componen esta mezcla de tinta. Tenemos la cristalización, en donde un líquido saturado, puede ser con sal, agua y sal, cuando se deja evaporar, fíjense que el volumen va a ir disminuyendo, comienza a precipitar la sal, a cristalizar nuevamente. Es decir, se va sobresaturando la solución, ¿okay? Por evaporación del líquido, en este caso agua, y él comienza a cristalizar. Una vez que cristaliza, podemos decantar. O sea, decantar. ¿Okay? Es decir, vertir el líquido sin que el sólido, en este caso el sólido, se mueva o salga del recipiente. Bien. Ahora, todas estas soluciones homogéneas, pueden además, digamos, vamos a decir que están constituidas por dos componentes. Dos componentes. Fíjense, la solución o disolución, les estoy haciendo hincapié en estas dos palabras, ya que nos las vamos a encontrar indistintamente en diferentes libros. Algunos libros hablan de solución, otros hablan de disolución, y es el mismo término. Es el mismo término, ¿ok? Así que yo se los coloco porque de repente en algún texto pueden encontrarse con disolución y en otro solución. Es lo mismo. Entonces, una solución o disolución es una mezcla homogénea que se caracteriza por la presencia de una sustancia que vamos a llamar soluto y otra sustancia que vamos a llamar solvente o disolvente. Vamos a encontrar estos dos términos también indistintamente y son lo mismo. El soluto es una sustancia que se va a disolver en el solvente o disolvente y es la que va a estar en menor proporción. ¿Ok? Entonces eso es lo que debemos verificar cuando tengamos un problema.
Esta es una de las maneras de verificar quién es el soluto y quién es el solvente. Entonces, el soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente. El solvente o disolvente es la sustancia que disuelve el soluto. Y por supuesto en las que está en mayor cantidad. Generalmente el agua es el solvente por excelencia en las soluciones. Soluciones acuosas, por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Y fíjense una cosa, muchachos. Vamos a encontrar una frase muy particular en los problemas, que es que el soluto está en el solvente. Soluto en solvente. Es decir, y muchas veces no nos van a decir qué es el soluto, si nos dicen tal sustancia en otra sustancia. Ese en quiere decir que la primera está contenida en la segunda, es decir, que el soluto, que es ella, va a estar contenida en nuestro solvente, que va a estar en mayor cantidad. Muy bien. Estas soluciones podemos clasificarlas, estas soluciones homogéneas, podemos clasificarlas según su estado de agregación, es decir, vamos a encontrar soluciones sólidas, soluciones líquidas y soluciones gaseosas. Es decir, son soluciones en donde va a haber un soluto y un solvente. Fíjense que en el caso de soluciones sólidas tenemos una moneda en donde se utiliza una aleación metálica con diferentes componentes, pero de ellas hay un componente mayor, que es la que va a actuar como solvente, y soluto, pequeñas cantidades de metal que se van a añadir y que van a utilizar como soporte ese solvente o ese metal que está mayoritariamente compone esta moneda en este caso. Entonces, en este caso tenemos soluciones sólidas, también las tenemos líquidas. En las líquidas, el soluto puede ser sólido o puede ser líquido, ¿ok? Y forma una mezcla homogénea. En el caso de cuando mezclamos agua y sal, la sal es un sólido y se disuelve en agua, que es nuestro solvente, y por lo tanto, el soluto en este caso es sólido, ¿ok? El solvente, que es agua, líquido, ¿ok? Y también podemos tener soluciones líquidas en donde tanto el soluto como el solvente sean líquidos. Por ejemplo, si mezclamos, hacemos una mezcla de alcohol en agua, donde el agua esté en mayoría, es decir, sea nuestro solvente, y utilicemos pequeñas cantidades de alcohol, que va a ser el soluto, pero es líquido. Ambos son líquidos, tanto el soluto como el solvente. Y también tenemos las gaseosas. Las gaseosas más común es el aire, el aire en nuestra atmósfera, que está compuesto de diferentes componentes, donde habrá unos muy mayoritarios. ¿Okay? Bien. Y que estos mayoritarios actuarán como el solvente, en este caso. Y soluto, pues, los gases que tienen en menor proporción. Bien. Otra forma de poder, digamos, clasificar las soluciones es en base a su nivel de concentración. Fíjense que la concentración puede ser cualitativa, es decir, aquí no vamos a tener un número que me cuantifique la cantidad de soluto o solvente. Es decir, vamos a hablar en términos de la cualidad, de lo que vemos. Ellas pueden ser saturadas, pueden ser insaturadas o sobresaturadas. Las insaturadas es cuando añadimos pequeñas cantidades del soluto en ese solvente y rápidamente se disuelve. Si yo continúo añadiendo soluto, va a llegar un momento en que va a ser más difícil que se disuelva. Si ustedes tienen un vaso de agua y comienzan a añadir azúcar, ella se va a ir disolviendo. Pero a medida que ustedes siguen añadiendo azúcar, se les va a hacer más difícil que se disuelva el azúcar. ¿Okay? Aquí hablaríamos de una solución ya saturada. Y si seguimos añadiendo, va a llegar un momento en que el azúcar no se va a disolver. Y aquí hablamos de soluciones sobresaturadas. Bien.
Eso cuando es cualitativa. Cuando es cuantitativa es que hacemos ya referencia a una cantidad específica de soluto en la solución. Y aquí vamos a medir esto en base a porcentaje. Cuando hablamos de porcentajes, en base a 100. A 100. Bien, esto vamos a verlo en una serie de fórmulas. ¿Cómo vamos a expresar esta concentración porcentual? Esta concentración porcentual la podemos formular en unidades, bien sea de masa, de volumen o combinación de ellas. Entonces vamos a tener porcentaje masa-masa expresado bajo esta expresión que ¿qué nos dice? Gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución. ¿Ok? Tenemos porcentaje volumen-volumen, que sería volumen de soluto en mililitros. ¿Ok? Volumen de soluto en mililitros, es decir, un líquido en 100 mililitros de solución. Volumen-volumen. ¿Ok? Y tenemos el porcentaje masa-volumen, que son los gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Es decir, tengo el soluto sólido y por supuesto mi solución líquida. Muy bien. ¿Cómo vamos a expresar esta concentración porcentual? Vamos a utilizar en general esta fórmula, donde el porcentaje va a ser igual a el soluto entre la cantidad de solución por 100. Recuérdense que el soluto puede ser sólido o líquido y la solución puede ser sólido o líquido. Y hablamos en términos de cantidad de soluto en solución. Vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense este problema. Nos dice, expresar en porcentaje masa-masa la concentración de una solución de agua con azúcar, que se prepara a partir de 5,7 o 5,7 gramos de azúcar y 120 gramos de agua. ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos la masa del soluto, que son los 5,7 gramos de azúcar. ¿Okay? Y además es la que está en menor cantidad. Fíjense la cantidad de agua y fíjense la cantidad de azúcar. Recuerden que el agua es el solvente por excelencia. ¿Okay? Entonces este es nuestro soluto. ¿Cuál es la masa del solvente? 120 gramos de agua. Entonces esto es lo que tenemos. Vamos a fijarnos en la fórmula, porque lo que nos están pidiendo es calcular el porcentaje. Y nos piden porcentaje masa-masa. Esto lo tenemos en masa, gramos y gramos. Nos fijamos en las unidades. Gramos, gramos. Deben estar en las mismas unidades. Si esto es kilogramos y esto gramos, tenemos que o la llevamos las dos a gramos o la llevamos las dos a kilogramos. Preferiblemente a gramos. Muy bien. Entonces, tenemos la masa del soluto, pero no tenemos la de la solución, porque tenemos la del solvente. ¿Cómo calculamos la masa de la solución? Sumamos la cantidad de soluto más la cantidad de solvente y nos va a dar la masa de la solución. Y es la que vamos a sustituir aquí. Sustituimos en la fórmula 5,7 gramos soluto, 125,7 solución por 100. Efectuamos la operación y nos da que al mezclar 5,7 gramos de azúcar y 120 gramos de agua nos da una solución con una concentración masa-masa de 4,53%. Vamos a ver este problema. Voy a colocar todo, perdón. Ok, fíjense. Tenemos, ¿qué volumen de glicerina y alcohol se debe mezclar para preparar 1 litro de solución de glicerina en alcohol al 5%
volumen-volumen. En este caso, al expresarse volumen-volumen, quiere decir que tanto el soluto como la solución están expresados en unidades de volumen. ¿Qué unidades de volumen estamos viendo aquí en el problema? Litro. Podemos trabajar con litros. Entonces nos están pidiendo el volumen de glicerina. Y alcohol, ¿cómo debemos mezclarla? Tenemos que localizar entre la glicerina y el alcohol cuál es el soluto y cuál es el solvente. Fíjense que en esta parte del problema nos dicen, para preparar 1 litro de una solución de glicerina en alcohol. Es decir, que yo estoy añadiendo la glicerina al alcohol. Eso quiere decir que la glicerina es el soluto, ya que se la estoy añadiendo al alcohol, que va a estar en mayor cantidad para disolver esa glicerina. La glicerina va a estar en forma líquida. ¿Okay? Entonces, ¿qué datos tengo? Me piden es el volumen de esta glicerina, ¿no? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la concentración de la solución, que es 5% volumen-volumen, que es lo que yo quiero preparar. Y me dan el volumen de la solución de glicerina, que es 1 litro. ¿Okay? Eso es lo que yo tengo que preparar. Pero ese es el volumen de la solución. Si vemos la fórmula, que dice que el porcentaje va a ser igual al volumen de soluto entre el volumen total de solución por 100, ¿qué tengo? Tengo el porcentaje, tengo el volumen total de la solución, que es 1 litro, y esta es mi incógnita, el volumen de soluto. ¿Qué es lo que me están preguntando? El volumen de glicerina, que es mi soluto. Sustituyo en la fórmula 5, 1 litro por 100. Despejo esto. Acuérdense, para despejar, esto está multiplicando, dividiendo, perdón, pasa multiplicando, y esto está multiplicando, pasa dividiendo, y nos debe dar este valor. 0,05 litros. Volumen de glicerina. ¿Ok? Entonces, la respuesta es, se deben agregar esta cantidad en litros, 0,05, de glicerina a 0,95 litros de alcohol para obtener una solución a 0 al 5% volumen. Bien. ¿De dónde salió este 0,95 litros? Fíjense que la solución total es 1 litro. Pero esa solución total, acuérdense que viene de... Acuérdense que esa solución total viene de restar. Por aquí. Acuérdense que la solución total viene de soluto más solvente. ¿Ok? Soluto más solvente. ¿Ok? Entonces, de aquí viene la solución total. Soluto más solvente. Entonces, por eso, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Si la solución total, que es 1 litro, viene de la resta, de la suma, perdón, del soluto más el solvente, si tengo el soluto, lo que hago es restárselo al litro y me va a dar este valor, y esta es la cantidad de alcohol que yo debo añadir. Entonces, para preparar esta solución al 5%, yo tengo que agarrar 0,05 litros de glicerina y se los añado a 0,95 litros de alcohol. Y eso me va a dar una solución de 1 litro con una concentración del 5% volumen. ¿Ok? Bien, vamos con el último problema. En este, veamos que dicen que se desea preparar una bebida instantánea al 10%, gramos sobre mililitro. Y el concentrado en polvo contiene 45 gramos.
¿Ok? Esta es la cantidad de polvo que tengo para preparar esta bebida instantánea. ¿Qué volumen de bebida se puede preparar con esta cantidad de soluto? Es decir, que mi solución debe tener 45 gramos de este polvo y debe estar al 10%. Es decir, ¿qué significa que esté al 10%? Que por cada 10 gramos voy a tener 10 gramos del polvo en 100 mililitros, porque la estoy expresando en porcentaje. Fíjense que esto es gramos sobre mililitros. Estos gramos sobre mililitros, ¿qué son? Masa, volumen. ¿Ok? Fíjense que aquí no se les está colocando masa, volumen, sino se les dice en gramos sobre mililitros. Es decir, masa, volumen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la concentración de la solución, 10% masa, volumen, que es esto mismo. Tenemos el soluto, que es el polvo. Y nuestra incógnita es el volumen total de la solución. ¿Ok? Vamos a colocar la fórmula para ver qué tenemos. Tenemos nuestro porcentaje, va a ser igual a los gramos de soluto entre el volumen total de la solución por 100. ¿Qué tengo? Tengo este porcentaje, tengo los gramos de soluto, que son estos 45, y esta es mi incógnita, el volumen total de la solución. Lo que tengo que despejar, esto lo paso para este lado multiplicando, y esto que está multiplicando pasaría para este lado dividiendo. Sustituyo. 10%, 45, la incógnita, despejando, me va a dar que el volumen total de la solución que yo puedo preparar con 45 gramos de ese polvo, de ese concentrado, me va a permitir, y por supuesto, esa cantidad, ese 45 gramos de soluto, para que me quede la solución al 10%, debo añadir puedo preparar una solución de 450 mililitros. ¿Okay? Recuerden que esta solución de 450 mililitros es el solvente más el soluto. Solvente más soluto. O sea, este es el volumen total que me va a dar a los dos. Que en este caso no tengo los suficientes datos para saber la cantidad de solvente que añadí. ¿Por qué? Porque yo no puedo restarle 450 a 45, porque esto es volumen y esto es masa. Necesitaría otro dato, que es la densidad, el valor de densidad de el soluto o bien el valor de densidad de la solución. ¿Okay? Con ese valor de densidad, recuerden que yo pudiese pasar estos gramos a volumen o este volumen lo puedo pasar a gramos. Y ahí sí puedo hacer la resta. Si paso estos gramos a volumen, puedo hacer la resta y voy a obtener la cantidad de solvente que estoy añadiendo también. ¿Ok? Pero aquí el problema no me da este dato y bueno, lo dejamos hasta aquí. Entonces las respuestas son, con la cantidad de polvo, 45 gramos, se pueden preparar 450 mililitros de una solución al 10% masa volumen. Ok. Muy bien. Vamos con un problema adicional. Fíjense. Este dice, se mezclan dos soluciones de sulfato cúprico, esta es su fórmula, 25 mililitros de solución A al 34% masa volumen, ¿okay? Gramos sobre mililitro, y 30 mililitros de una solución B, 12% masa volumen. Fíjense, miligramos sobre mililitro. Ojo con esto. ¿Qué masa de sulfato cúprico hay en la solución resultante? Fíjense que lo que se está haciendo es mezclar la solución A y la solución B. Tanto en la solución A como en la B hay diferentes cantidades de soluto. Entonces lo que estamos es sumando. ¿Ok? Pero no es sumar 34 más 12. No, porque eso está expresado en base a 100. Y yo tengo una cantidad específica. Tengo 25 mililitros de A y tengo 30 mililitros de B. ¿Cómo hacemos?
Entonces, ¿qué datos conocemos? Tenemos las concentraciones de A, que es 34%, y la concentración de B, 12%, pero fíjense que son concentraciones expresadas en diferentes unidades. La concentración de A se expresa en gramos sobre mililitros y la concentración de B en miligramos sobre mililitros. Ambas concentraciones son masa-volumen, pero la masa está expresada en diferentes unidades. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es concha de mango, muchachos. Hay que estar muy pendiente de esto. ¿Qué otro dato tenemos? El volumen de las soluciones. Tengo 25 mililitros en la solución A y 30 mililitros en la solución B. Recuerden que yo voy a mezclar. Esto me va a dar un total. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la cantidad de soluto en cada solución. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a calcular la cantidad de soluto que hay en A y la cantidad de soluto que hay en B. Para ello aplicamos la fórmula. Gramos de soluto entre volumen total de solución. Entonces, para la solución A tenemos el porcentaje, que es 34. Los gramos de soluto, la incógnita. Tenemos el volumen de la solución. En este caso para A es 25, fíjense 25 de la solución, por 100. Resolvemos la fórmula despejando y nos da 8,5 gramos de soluto. ¿Qué hay en A? Acuérdense que este soluto es sulfato cúprico. Para la solución B, aplicamos lo mismo. 12%, tenemos miligramos de soluto entre el que es la incógnita, es una solución de 30 mililitros, que es B, por 100 despejamos y nos dan 3,6 miligramos de sulfato cúprico. Fíjense que no podemos sumar estas dos cantidades porque están en unidades diferentes. Esta cantidad de soluto, tanto de A como de B, es lo que voy a tener ahora en esa mezcla. Debo, en este caso, vamos a pasar estos 3,6 miligramos a gramos. Son 0,036 gramos de sulfato cúprico. Ahora sí puedo sumar. Esto me da 8,5036 gramos. Si respetamos las cifras significativas, fíjense que en el problema son todas dos cifras significativas, la menor que tenemos. Por lo tanto, aproximamos esto a solo dos cifras significativas, 8,5. ¿Ok? Y es la forma adecuada de expresar el resultado. Entonces, el total, que es lo que nos pregunta, ¿qué masa de sulfato cúprico hay en la solución resultante? La respuesta es 8,5 gramos de sulfato cúprico. Es lo que voy a tener cuando mezclo A y B. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otro problema. Yo creo que este es el último problema. Fíjense que es una conversión, cómo pasar de masa a masa a masa a volumen. Entonces, una solución concentrada de ácido clorhídrico, su fórmula en agua, tiene una concentración de 36% masa-masa y una densidad de 1,18 gramos sobre mililitro. ¿Cuál es su concentración en masa-volumen? Prácticamente nos están pidiendo que pasemos esta masa que está aquí a volumen. ¿Cómo hacemos? Nos dan la densidad de esta solución. ¿Ok? La densidad de la solución al 36%. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la concentración de ácido clorhídrico en agua, 36% masa-masa, y su densidad. La densidad de la solución, ¿ok? Al 36%. Con esa densidad, fíjense que estos 36 gramos están en 100 gramos de solución. Esos 36 gramos, que esto es lo que nos dice esta expresión, que hay 36 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. ¿Qué hacemos? Como no nos dan ninguna cantidad, fíjense que no nos dan ninguna cantidad específica, sino todo el problema es en términos a esta concentración, tomamos los 100 gramos de solución de este porcentaje. ¿Ok? Y con la densidad calculamos el volumen que ocupan esos 100 gramos, porque tenemos su densidad. ¿Okay? La densidad de esta solución.
Aplicamos la fórmula. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos la fórmula. Volumen va a ser nuestra incógnita ahora. Es nuestra incógnita. Tenemos la masa que son 100 gramos y su densidad 1,18 gramos. Con gramos se va, nos quedan mililitros. El volumen son 84,75 mililitros. Es decir, que estos 100 gramos de solución es el equivalente a 84,75 mililitros. En esta cantidad de volumen de solución voy a tener mi soluto, que son 36 gramos, porque lo sigo teniendo ahí. Son 36 gramos de soluto. ¿Ves? Pero ahora lo tengo que expresar en porcentaje. Para ello, aplico la fórmula. Porcentaje, gramos de soluto será igual a gramos de soluto entre volumen total de solución por 100 para llevarlo a masa volumen. Tengo los gramos de soluto, que son 36, en el volumen total de la solución, que lo acabo de calcular, 84,75, multiplicado por 100. Y así lo llevo a una expresión porcentual en base a 100. Esto nos da 42,48% masa volumen de la solución de HCl. Es decir, que esta solución al 36% masa, si yo la expreso en masa volumen es 42,48%. Muy bien, muchachos. Esto es todo. Cualquier duda, nos comunicamos por el portal de Academia y para la próxima semana vamos a seguir practicando estos problemas. Por favor, revísenlos. Si hay dudas, las vamos a aclarar en la próxima clase. Entonces, buenas noches, muchachos.